¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión, como es habitual, para conversar, abordar la contingencia de nuestro país desde el punto de vista político, social, sobre todo con los protagonistas que están marcando justamente parte de ese actuar, de ese accionar en el ámbito que señalábamos. Y particularmente en una semana donde se ha hablado mucho de consenso, de reforma tributaria, de la reforma educacional que viene, pero también de aspectos de resolución de conflictos. Vamos a hablar con una de esas protagonistas, la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. Alcaldesa, muchas gracias por recibirnos, además, por en su casa, además. Alcaldesa, bueno, lo comentábamos hace algunos segundos atrás, una semana donde finalmente termina este acuerdo en el ámbito de la reforma tributaria, para muchos un consenso importante, para otros volver a reiterar esa política de los consensos. ¿Cómo la alcaldesa de Santiago observa parte de ese debate de una persona que hoy día se observa con un liderazgo emergente dentro de la nueva mayoría, pero que formó también parte de la concertación? A ver, los acuerdos son buenos o son malos de acuerdo al contenido en que se logra acordar. Y yo creo que en Chile se ha hecho una especie de resistencia bien grande a esto que se llamó la política de los acuerdos, porque en el fondo son acuerdos que se tomaron por largo tiempo sobre la base de que un sector tenía un poder de veto e imponía la agenda de alguna manera, y de alguna manera también impedía que gobiernos democráticos que habían ganado con un programa pudieran cumplir ese programa. Se ganaba con un mandato y en la práctica no se podía llevar adelante porque había este veto y había que llegar a acuerdos que significaba renunciar a cosas esenciales. Yo creo que lo que pasó el otro día en el Senado no fue lo mismo que eso que vimos en los 90 y en los 2000, en que en el fondo, a través de un acuerdo, se dejaba de lado el propósito original. Lo que se hizo fue que se hizo posible una reforma de una profundidad que no hemos tenido aquí nunca desde la vuelta a la democracia, que tuvimos al final a un sector que partió diciendo que esta reforma era un desastre, suscribiendo la idea de una reforma significativa que le va a significar al Estado una capacidad de actuar, de proteger derechos, de promover la educación gratuita como nunca antes. Entonces yo lo veo como un triunfo cultural, por decirlo así, de este programa de la nueva mayoría que terminó siendo suscrito al final por todos los sectores, porque se impuso. A pesar de que dijeron tantas cosas demoníacas de esta reforma, sí, la terminaron firmando. Es cierto que hubo entre medio acuerdos, cosas que cambiaron, pero realmente en el contexto de la reforma son cosas muy menores. En lo grueso que se buscaba, la recaudación que se iba a buscar y también los abusos del sistema actual que se quieren evitar o las injusticias que se quieren evitar, la reforma no se dio, mantuvo su plan original. Y creo que desde ese punto de vista, más que una nueva versión de la política de los acuerdos de los 90, esto fue más bien un acuerdo que se hizo en contexto de democracia en que la mayoría logró que su propuesta fuera al final asumida ampliamente por todos los sectores. ¿La nueva mayoría sale fortalecida de lo que significó este acuerdo, alcaldesa? A ver, yo creo que va a depender de cómo llevemos este debate, porque algunos actores han reaccionado como diciendo, mire, aquí volvimos atrás. Y yo no sé con qué fundamento dicen algo así. Por ejemplo, el Partido Comunista, por ejemplo. Pero todavía no ha dicho eso, ha dicho como que está complicado, quizás siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Quizá toda la información, la comunicación no fue lo óptima que uno esperaría, pero yo creo que claramente en esa política de los acuerdos que se critica, algo como lo que se logró el otro día no era posible. Más bien lo que hubiera pasado en los 90 o en los 2000 es arriba de la mesa una imposición para que no se haga la reforma, para que no se recauden los millones de dólares que se necesitan, para que se mantengan los privilegios que hoy día tienen algunos sectores, cosa que no pasó. Y bueno, y la nueva mayoría lo podría haber hecho desde el punto de vista de los quórum, de la cantidad de parlamentarios que tiene, la figura de la aplanadora. Finalmente la aplanadora parece que no pasó, y aunque algunos dicen que pasó en la Cámara Baja, en el Senado no fue lo mismo. Chile sale fortalecido también, creo, ya más allá de lo que es la nueva mayoría, alcaldesa, pensando en lo que se viene, pensando en las otras reformas estructurales a las cuales apunta el gobierno Bachelet. Bueno, yo creo que hay algo muy importante cuando uno hace reformas estructurales. Es lograr que esas reformas se transformen en parte de la estructura del país y no solo en medidas que hace una mayoría y que después revierte a otra mayoría. Claro. Eso es vital. El sistema tributario, que es como el pacto social, que dice relación con cómo distribuimos la riqueza que el país logra generar y cuánto es apropiado y cuánto es entregado a la sociedad que permite esa riqueza. Es algo muy básico el sistema tributario, no es solamente un tema económico, es un pacto al final de decir, a ver, ¿cuánto de lo que ganan, los que ganan mucho,
de alguna manera es producto de un esfuerzo que hace toda la sociedad, de un aporte que hace los que trabajan, no solo los que son los propietarios, que hace el Estado, que hace la infraestructura pública, que hace el sistema educacional. Aquí cambiamos el pacto social con esta reforma tributaria y ese pacto se hace más sustentable, el nuevo, si tiene un apoyo amplio, no solo de una mayoría y que puede ser transitoria o que puede cambiar, sino que está basado en un entendimiento más amplio. Ahora, no por lograr un acuerdo uno debe renunciar a cosas que son esenciales. Y aquí yo creo que no se renunció a nada esencial y a veces es mejor tener una cosa que cuenta con la mayoría y no con todos, si la opción era hacer algo que no es debido. Una cosa son los acuerdos y otra cosa, como dijo el ministro de Seguridad, son los renuncios. Claro. Y yo creo que los renuncios no hay que hacerlo y no estamos en tiempo de renuncios. Ahora, del punto de vista de lo que ha significado también esta posibilidad que comienza a observarse ya en el horizonte cercano, una reforma educacional donde evidentemente también las alcaldías están insertas en lo que ha sido esta discusión compleja por la cantidad de aristas, por lo que hemos ido observando. El municipio de Santiago va a tener necesariamente, y lo estamos observando, un protagonismo desde el punto de vista estratégico. Para algunos, lo que pueda significar su actual alcaldesa puede significar la contención incluso de lo que se puede evitar o puede intensificarse a nivel de movimientos sociales en el segundo semestre. ¿Usted siente esa responsabilidad, además de todo lo que significa también darle sustentabilidad a este tema de la educación desde un municipio que tiene liceos, instituciones emblemáticas para el país? O sea, absolutamente. O sea, nosotros nos damos cuenta que de alguna manera la movilización que hay en Santiago no depende principalmente y ni siquiera secundariamente de lo que pasa en Santiago. De alguna manera los actores estudiantiles acá sienten que tienen un rol respecto a todo el país y las tomas siempre empiezan acá y terminan acá. Y cuando Santiago parte, lo que busca no es solo conseguir cosas para Santiago, sino que encender a lo largo de Chile también la movilización. Yo creo que la manera en que nosotros hemos conducido a esto, que ha sido yo creo que bastante tergiversado y malentendido, a veces con intenciones también, lo que hemos buscado es evitar que se repita eso que año a año hemos visto, ¿no? Que en Santiago parte esta dinámica y se termina incendiando todo Chile con tomas y con un clima de conflictividad tremendo. Más bien lo que ha pasado, y yo creo que ahora que ya estamos de vacaciones y los colegios han sido entregados en esta etapa, es que ante el país el tema de las tomas está más aislado que nunca. La sensación de que ya no se puede más con las tomas nunca había sido tan nítido. Los actores que están con la sensación de que ya no pueden volver a encabezar una toma porque el riesgo para el establecimiento o lo poco fructífero que es esto para unir fuerzas, más bien se divide en fuerzas, esa conciencia yo creo que ha ido creciendo. Ahora, como es posible que de todas maneras hay actores interesados en hacer toma el segundo semestre, nosotros siempre hemos dicho que el desalojo es el último recurso, pero que sea el último recurso no quiere decir que no lo vamos a ejercer. Hay momentos en que uno se acerca al último recurso y yo creo que aquí ya hemos hecho todo lo que se podía hacer. Hemos dialogado, le hemos dado oportunidad a los estudiantes de tomar conciencia, hemos tratado de involucrar a alumnos, no solamente alumnos, sino que también profesores, apoderados, y a lo mejor si este cuadro se replica vamos a tener que desalojar, pero ya no va a haber excusas para volver a hacer tomas. Ya no va a haber ningún argumento que realmente pueda validar de manera racional el que se estén haciendo tomas nuevamente, porque el camino para dialogar sin tomas está absolutamente abierto, tanto en el municipio como a nivel de la Autoridad Nacional en el Ministerio de Educación. Me imagino que hay preocupación de cómo efectivamente esta realidad de las tomas ha ido también mermando lo que no solo es infraestructura, sino también calidad durante el último tiempo, durante los últimos meses. Ha sido también algo que desde el otro punto de vista, de aquellos que están en contra de las tomas, o al menos dicen, bueno, busquemos otro tipo de soluciones, comienza también a pesar desde el punto de vista de la opinión pública. Bueno, por cierto, porque la toma tiene un impacto muy grande. Por cierto, a veces termina en daños a la infraestructura, pero de paso se pierden clases, de paso la comunidad queda fracturada, porque igual siempre hay un grupo que no está por la toma. El daño es gigantesco y cuando las personas reclaman que no quieren más toma, yo comparto absolutamente su inquietud. Lo que no comparto es que la solución, si uno quiere ser firme en dejar atrás las tomas, sea partir con carabineros a la primera. Porque normalmente cuando partes con carabineros a la primera, lo que haces es que alimentes más la toma. Exacto. Es que la expandes, es que le das a los estudiantes una nueva razón para hacer tomas. Y aquí yo creo que lo que hemos buscado es precisamente ir quitando esas razones.
ir desarmando ese espejismo que tienen los estudiantes de que la toma es un acto heroico en pos de la patria. Yo creo que cada vez más queda claro que la toma es una cosa que no tiene fundamento, que tiene muchos riesgos, que tiene enormes impactos y que cada vez la gente rechaza más. Y cuando ha escuchado, alcaldesa, las críticas del sector político que está a la vereda al frente diciendo, bueno, pero cuando la alcaldesa era candidata, ella planteaba ciertos mecanismos de legitimidad de las tomas o no, ¿ese forma parte de esta tergiversación que usted habla? Primero, yo como candidata decía lo mismo que dije ahora. O sea, primero decía que estamos teniendo todas estas tomas como herencia de un fracaso que hemos tenido como mundo político de dar respuesta a la demanda educacional, y lo sostengo. Segundo, que cuando las tomas se plantean hay que buscar, en primer lugar, bajarlas por el diálogo, no partir por la acción policial, por todas las consecuencias que tiene. Y tercero, que si en definitiva no queda otra opción y uno tiene que ejercer la acción policial, nunca eso debe significar que uno rompe el diálogo o rompe el espacio para construir una solución al problema que efectivamente la educación tiene. Eso decía como candidata y eso hice como alcaldesa cuando estaba un gobierno de derecha, y es lo que estoy haciendo ahora cuando hay un gobierno que es de mi sector. Es exactamente lo mismo, pero vamos quemando etapas. Ya no estamos en la misma etapa que hace 2 años atrás. Hoy día hay una agenda de reforma de la educación gigantesca que los estudiantes ganaron. Hoy día hay espacios de debate en los colegios, hay consejos escolares resolutivos, hay puertas. Los estudiantes se juntaron con el ministro acá. Con el ministro de Educación tuvieron la posibilidad de expresarle lo que ellos esperaban de la reforma. Entonces tampoco estamos en el mismo cuadro de hace 2 años, es otro cuadro, pero la filosofía de fondo nuestra sigue siendo la misma y es la que hemos implementado. Y necesitamos, por tanto, quizás dirigentes que estén dentro de lo que significa esta evolución también del contexto político de un tema tan complejo como la educación. Pero para eso hay que tener una dosis de valentía, porque está tan instalado entre los estudiantes la desconfianza, está tan estudiado que la única manera de que te escuchen es actuar de manera radical, es actuar por la fuerza, que nadie se atreve a romper esa inercia. Los propios dirigentes, que yo creo que quizás muchos piensan eso, tienen esa sensación, pero no se atreven porque es como políticamente incorrecto, es como ser alguien que está entregado a la autoridad. Ahora, la gente también va reflexionando, las experiencias te van enseñando y sobre todo los jóvenes aprenden. Los jóvenes, por esencia, a los mayores les cuesta más aprender. Los mayores siempre hacen lo mismo, pero los jóvenes aprenden, los jóvenes su experiencia les va mostrando cosas. Y lo que hemos buscado aquí es dar una salida educativa, que los mismos jóvenes vayan aprendiendo, que se puede dialogar sin toma y que con toma se está causando mucho daño, que los efectos son negativos y que hay otros caminos. Y de manera que ningún dirigente tenga temor el día de mañana a decir, hay otro camino. Esto no es traicionar el movimiento, al contrario, es abrirle un nuevo camino más constructivo al movimiento. Eso quería consultarle, alcaldesa, si eso es darle la espalda al movimiento social, o es entender que el movimiento social tiene objetivos que cumplir. Al revés, a ver, en el movimiento social, en la tradición del movimiento social, la toma siempre ha sido el último recurso, el último. Si uno se aferra a la tradición del movimiento social, la verdad es que las tomas que hemos visto ahora no se entienden. Porque normalmente el movimiento social plantea en primer lugar un petitorio, se entrevista con la autoridad, el diálogo, si no hay respuesta se hace una manifestación pública, si no se hace un paro, ya lo último es la toma. Pero ahora se hace primero la toma y después vemos si tenemos petitorio. Esa es la dinámica en que ha caído este movimiento social. Y eso, claro, es producto de una especie de distorsión que se ha armado por la desconfianza, por la frustración, la rabia. Estudiantes que de alguna manera aprendieron que el único momento en que se abrió la posibilidad de ser actores fue cuando estuvieron en todos los colegios tomados. Pero ya estamos en otro instante y sus temas están en la agenda pública, están en la agenda del gobierno, están casi con los mismos términos que ellos pusieron originalmente. Entonces, podemos pasar a otra etapa y podemos construir de otra manera. ¿Se podrá hacer? ¿Cómo proyecta Carolina Toá lo que van a hacer estos próximos meses? Clave desde el punto de vista de ese diseño estratégico. Para muchos, lo que conversábamos recientemente, alcaldesa, las miradas desde el punto de vista de la dinámica política están acá, centradas, incluso en paralelo con lo que puede significar el peso específico del Ministerio de Educación. No sé. Nosotros, la verdad, somos un humilde municipio, pero tenemos un rol y lo queremos jugar activamente, no solo en el sentido de tratar de contener, de aplacar este tema de las tomas y de generar otros canales, sino también en el sentido de que nuestras propuestas estén en el debate. El año pasado que hicimos un proceso de claustros que se llamó,
participaron 50.000 personas, estudiantes, profesores, apoderados, debatiendo la educación, haciendo propuestas, diciendo qué esperamos de esta nueva educación pública, y queremos esos temas llevarlos ahora para que se tomen en cuenta en esta reforma, para que la reforma tenga también este sello de lo que proponemos desde Santiago, bueno, y desde todas partes, pero en Santiago creo que ha habido un rol activo en la movilización y creo que corresponde que haya un rol activo también en la reforma. Ya no hacen falta tomas para eso, pero sí participación, reflexión, espacios de encuentro. De hecho, ahora el segundo semestre vamos a hacer un esfuerzo por generar espacio en la jornada escolar para que las comunidades se junten a hablar de la reforma, a seguir profundizando esto, para que de nuevo demos una señal clara, que no es necesario hacer una toma para participar y ser escuchado. Y sí esperamos que eso le ayude a este actor que ha sido tan activo a sentir que en este proceso tiene un espacio que cumplir y que se reconoce el aporte que hizo y que si quiere seguir aportando no tiene que seguir haciendo tomas, porque eso más bien está deteriorando su posibilidad de ser un actor relevante. Y alguien que siente tanto afecto hacia usted, me refiero a la presidenta Bachelet, ¿ha podido sentir ese respaldo de la cercanía también, de momentos de experiencia que sobrepasan lo político, alguna vez están también dentro de lo personal? Siempre, yo cada vez que tengo oportunidad de estar con ella, siento y repito esa sensación de cercanía, de cariño, de complicidad que tenemos en tantas cosas. Pero ella es la presidenta de la República, ella está preocupada del país, ella tiene que atender a todos los municipios de Chile y a nosotros nos toca atender el municipio de Santiago y hacernos cargo de la situación que tenemos acá. Y yo creo que tenemos la fortuna en este momento de que en el gobierno y en el municipio hay una convicción de que la realidad que hoy tenemos en la educación pública no puede seguir, debe cambiar. Y para cambiar, los estudiantes son importantes y son un actor. Y si quieren seguir siendo un actor, en lugar de seguir destruyendo sus colegios, lo que tienen que hacer es ponerse manos a la obra, elaborar sus propuestas, juntarse con los otros actores, profesores, apoderados. Y esa es la invitación que estamos haciendo y en eso vamos a persistir. Ahora, espero que no se persista en este tema de las tomas, porque lamentablemente si es así, vamos a tener que ir tomando decisiones que son duras, que son difíciles, que no le hacen bien a la educación, que tienen riesgos para los estudiantes, y en eso vamos a pedirle a los apoderados y a los profesores que nos acompañen más, que sean más activos, porque si todos los adultos somos claros y contundentes, también los estudiantes escuchan mucho más. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver de inmediato con la alcaldesa de Santiago, Carolina Tovar, porque no solo está el tema de la educación, también hay otros tópicos muy interesantes para que nos acompañe dentro de los próximos segundos.